quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender más sobre las consecuencias de las guerras mundiales. Echanson te enseñará sobre los signos de puntuación. Y por supuesto en Matemáticas, yo continuaré hablándote de las transformaciones isomórficas. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. De niño, sin saberlo, pasaba horas jugando con las transformaciones geométricas. Puede ser que tú también, de eso estoy seguro. No te muevas de tu asiento, que en la clase de hoy daremos un viaje al pasado
Y tanto a ustedes, los estudiantes, como a los adultos que nos ven tanto por televisión o por los distintos medios de comunicación, haremos que se sientan como niños una vez más y se trasladen a esos tiempos tan maravillosos que jamás volverán. Ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. En la clase de hoy vamos a finalizar con el último de los movimientos o transformaciones geométricas que hemos visto estas semanas. Estarás aprendiendo de forma práctica sobre la semejanza. ¿Estás preparado? Iniciemos. En primer lugar, repasemos el concepto de semejanza. Semejanza. Una semejanza entre dos figuras geométricas viene definida exclusivamente por la condición de que la distancia entre cualquier par de puntos de la primera figura, por ejemplo A y B, dividida entre la distancia de sus correspondientes puntos de la segunda figura A' y B', es constante. Este valor se le llama razón de semejanza, denominado con la letra K, que sería igual a AB dividido entre A', B'. De tal modo que, si K es mayor que 1, la figura semejante es mayor que la original, igual si K es igual a 1, y menor que la original si K es menor que 1. Una semejanza se puede expresar como una composición de rotaciones, traslaciones, reflexiones. Por lo tanto, la semejanza puede modificar el tamaño y la orientación de la figura, pero no altera su forma. Por tal razón, la semejanza es una transformación isomórfica, es decir, que no cambia de forma. En otras palabras, dos figuras son semejantes cuando tienen ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Cuando dos figuras semejantes están alineadas con un punto fijo O, se denominan homotéticas, siendo O el centro de homotesia. Al igual que como pasa con la homotesia, la semejanza puede ser directa o inversa. Recuerda que no todas las figuras semejantes son homotéticas, pero sí al revés, es decir, todas las figuras homotéticas son semejantes. Diferencia entre semejanza y homotesia. ¿Existe alguna diferencia entre la semejanza y la homotesia? A efectos prácticos, una homotesia y una semejanza son lo mismo y, por tanto, se opera de igual en una que en otra. Siendo más específicos, podemos decir que dos figuras homotéticas deben tener la misma orientación y sus lados han de ser paralelos, mientras que en una semejanza, una figura puede estar girada respecto a la otra o incluso tener sus lados simétricos, aunque esto normalmente no suele presentarse así. Vamos ahora a la pizarra para que practiquemos con algunos ejercicios acerca de la semejanza. En clases anteriores trabajamos la semejanza de triángulos. Aquí tenemos dos cuadriláteros y será algo igual, es decir, similar. Miren, imaginen que los dos cuadriláteros son dos solares. Un solar cuyas medidas son conocidas, las 4, 12 centímetros, 9 centímetros, 15 centímetros y 6 centímetros para completar los 4 lados. Ahora bien, tenemos otro solar al que queremos calcularle el perímetro para acercarlo y saber qué cantidad, por ejemplo, de rollos de alambre hay que comprar. Entonces, solamente tenemos la medida de un solo lado, que es igual a 20 centímetros. Como nos dicen que los dos cuadriláteros o los dos solares son semejantes, simplemente conociendo esto podemos calcular el perímetro del solar al cual solamente le conocemos una medida. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, aplicando los conceptos de semejanza que hemos aprendido. Vimos que la semejanza en dos figuras geométricas necesariamente tiene que mantener la misma forma una figura con otra y que sus lados sean proporcionales, es decir, que guarden una razón de proporcionalidad. Como tenemos un lado en la figura número 2 o en el solar número 2 y en el solar número 1, tenemos también el lado más grande que son proporcionales y son las medidas que conocemos, entonces esto será nuestra razón de semejanza. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos anteriormente, dividiendo
la longitud del lado de la primera figura o del primer solar entre la longitud del lado correspondiente en el segundo solar. Entonces, el lado más grande aquí mide 15 centímetros y el lado más grande del solar, que es semejante, mide 20 centímetros. Entonces, si hacemos esta división, obtendremos la razón de semejanza de estos dos solares. K será igual a dividir 15 entre 20. 15 entre 20 nos da un total de 0.75. Esa es la razón de semejanza. Ahora bien, como los lados son proporcionales, el perímetro de la primera figura o del primer solar también será proporcional o será de igual manera que el perímetro de la segunda figura. Por tanto, si tenemos perímetro de la primera figura dividido entre el perímetro P' de la segunda figura, también guardará una razón de semejanza que es K. Entonces, vamos a sustituir los valores. El perímetro de la primera figura, sumar cada una de las medidas de los lados. Tenemos entonces, el lado mayor mide 15, el siguiente mide 6 centímetros, el siguiente 12 centímetros y el último 9 centímetros. Tenemos entonces que el perímetro de la primera figura es igual a 42 centímetros. Esto dividido entre P'. P' es el perímetro de la segunda figura que lo desconocemos. Esto que tenemos acá va a guardar una proporción o una razón de proporción que es K. ¿Y quién es K que calculamos anteriormente? 0.75. Entonces, desde aquí despejamos la P' que representa el perímetro de la segunda figura para poder obtener su valor. Entonces, si observamos, la P está dividiendo, pasaría del otro lado del signo de igualdad como multiplicando. Entonces tendremos P' multiplicada por la razón de semejanza que es 0.75. Eso será igual a 42 centímetros. Todavía no está sola la P'. Entonces, ¿qué queda? El 0.75 que lo está multiplicando y entonces pasará del otro lado dividiendo. P' o el perímetro de la segunda figura será igual a 42 centímetros dividido entre 0.75. Dividimos 42 entre 0.75 y nos da un total de 56 centímetros. Ese 56 es el perímetro entonces de la figura del segundo solar. Ya sabes qué cantidad, imagínate que fuese un solar sumamente grande, si fuesen metros, qué cantidad de alambre vas a comprar para cercar todo el solar. Esa es una de las aplicaciones que podemos darle a la semejanza. Otra de ellas, y la vimos en clases anteriores cuando hablábamos de semejanza de triángulos, es basado en el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático quien midió, sin utilizar un instrumento de medida para el tamaño que se requería, midió las pirámides, una de las pirámides de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su sombra. Imagina lo siguiente, que estás parado allí delante de un edificio, el edificio tiene una sombra de unos 9.6 metros. Hace una sombra, el sol está por acá y sus rayos emiten esa sombra de 9.6 metros. Y quieres conocer cuál es la altura de este edificio. No tienes una cinta lo suficientemente grande para tú medir esta altura. Entonces, ¿qué haces? Te paras justo al lado del edificio después de la sombra y tendrás, vamos a poner que ese es un muñequito, ese eres tú. Tú tienes una altura de 1.6 metros, esa es tu altura. La sombra que hace el sol contigo es de unos 2.4
metros. Con estos datos que tenemos aquí y con esta sombra, si podemos ver, aquí se forma un triángulo con los rayos del sol. Como los rayos del sol siempre vienen paralelos hacia el planeta Tierra, el ángulo que forman los rayos del sol con tu sombra es igual, tiene la misma medida que el ángulo también entonces que se forma con el edificio y la sombra. ¿Cómo entonces calculamos la altura? Bueno, pues muy sencillo. Tú conoces tu altura y conoces la longitud de tu sombra. Por tanto, la longitud de tu sombra o de la sombra del edificio es igual a 9.6 metros. Eso, como son semejantes, será entonces proporcional a dividirlo entre la sombra que proyecta tu cuerpo, 2.4 metros. Eso debe ser igual necesariamente a la altura del edificio, que es X, la desconocemos, dividido entre la altura de tu cuerpo, que es igual a 1.6 metros. A partir de aquí podemos entonces hacer una regla de 3 o también despejar la X que representa la altura. Y tenemos lo siguiente, la X o la altura será igual, que tiene junto a ella la X o la altura, tiene 1.6 metros que lo está dividiendo. Por tanto, esto va a pasar multiplicando el 9.6 metros del edificio hacia el otro lado. Entonces sería 1.6 metros multiplicado por 9.6 metros, que es la sombra del edificio, dividido entonces entre 2.4 metros, que es la sombra que proyecta tu cuerpo. Hacemos este cálculo y automáticamente decimos 1.6 por 9.6 nos da un total de 15.36 metros dividido entre 2.4 metros. La altura del edificio será igual a 15.36 metros dividido entre 2.4 metros. Este edificio tiene una altura de 6.4 metros. O sea, así de sencillo, sin necesidad de una cinta métrica para medir un edificio de tal altura, puede ser un árbol, un poste de luz, una lámpara. Puedes entonces medirlo conociendo los temas que hemos trabajado acerca de la semejanza. Así de sencillo. Ponte a practicarlo allí en tu casa. Cómo medir la altura de tu casa en una ubicación donde puedas ver toda la sombra que hace el sol con tu casa y también con tu cuerpo. Y la mides y haces esto para practicar. A continuación, lo que te prometí al principio. Haré que tu mente vuele al pasado para mostrarte cómo en un juego de niños hacías uso de las transformaciones geométricas. Pero antes, presta atención a la siguiente cápsula que te gustará muchísimo. Sombra. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira a la luz. Existen dos tipos de sombra. Para verlos, basta una bombilla y un papel. Al poner la mano cerca del papel, vemos el borde muy definido. Si alejamos la mano, el borde se hace difuso. La sombra de bordes nítidos se llama umbra y la difusa, penumbra. Cuanto mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y un objeto, habrá más distorsiones. Si hay múltiples fuentes luminosas, habrá múltiples sombras, con las partes solapadas más oscuras o con una combinación de colores. Cuando una persona o un objeto está en contacto con la superficie, las sombras convergen al punto de contacto. ¿Seguro que las sombras son grises? Sombras de colores. Sí, solo existe una fuente de luz. Las sombras arrojadas por ella serán siempre grises, sea cual sea el color de la fuente. En cambio, si existen dos fuentes de luz de distintos colores, supongamos rojo y azul, las sombras proyectadas por cada una de ellas serán del color de la otra fuente y solo la intersección de ambas sombras será gris. Curiosidades de las sombras.
Una sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna es un eclipse lunar. Por el lado contrario, una sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra es un eclipse solar. En las imágenes satelitales y fotografías aéreas tomadas verticalmente, se pueden reconocer los edificios altos por sus sombras igualmente largas, siempre que las fotografías no se tomen en los trópicos al mediodía, lo que también nos muestra mejor la forma de dichos edificios. Una utilización célebre de las sombras es la que realizó Tales de Mileto para medir la altura de las pirámides, utilizando su famoso teorema. Una sombra muestra la misma figura que la silueta de un objeto visto desde el punto de vista de la fuente de luz. De ahí la imagen especular de la silueta vista desde el otro lado. Apuesto que en algún momento jugaste con las sombras, por ejemplo, haciendo formas de animales con tus manos. Divertido, ¿verdad? Bien, entonces estamos aquí para ver cómo con un juego de niños en el pasado hacíamos uso de las transformaciones geométricas, especialmente la semejanza, que pertenece a las transformaciones isomórficas. Para este juego necesitamos figuras de acción, que pueden ser, como en este caso, dinosaurios o también soldaditos del ejército. También necesitamos una hoja de papel en blanco, una fuente de luz, que puede ser la linterna de tu celular, como vamos a usar en esta ocasión, o puede ser también una vela, como en el método tradicional. Necesitamos también una tapa o una tabla tipo túnel para hacer nuestro teatro, nuestro juego. Esto también puede ser, que era lo que se usaba antes, un block, sea de 6 o de 8 pulgadas. Mientras más grande el agujero, muchísimo mejor, pues te caben figuras de acción muchísimo de mayor tamaño. Entonces, también necesitamos, importante, es un poco de aceite, y ya veremos para qué se utilizará. Entonces, lo primero que debemos hacer es introducir nuestras figuras de acción dentro de nuestro túnel o de nuestro block. Introducimos nuestras figuras de acción, la tenemos acá. Lo ideal es que la pongas de manera que ninguna se superponga a la otra, ninguna esté enfrente de la otra, sino de manera lateral para que se pueda apreciar. Lo siguiente es entonces tomar tu hoja de papel y ponerla enfrente de tu bloque o de tu madera. Esta será la pantalla de nuestro teatro de sombras, como se llama, un objeto cualquiera para sostenerlo en la parte de arriba. Esto lo llamamos teatro sombra, pero en mis tiempos se le llamaba, vamos a hacer una película. Bien, entonces también necesitas tu fuente de luz, pero antes de la fuente de luz necesitamos untar toda la parte frontal con el aceite. Esto nos va a garantizar que se vea la proyección que hemos de hacer, pues va a transparentar la hoja. No utilizamos agua porque el papel ante el agua se desmorona. Entonces, ¿quieren ver cómo inicia la función? Apaguemos las luces. Y aquí está. Si movemos la luz, podemos ver las figuras que están en acción. Aquí en este caso tenemos en la prehistoria dinosaurios que están ahí interactuando. Antes, como decía, usábamos soldaditos. Y en este simple juego, en esta película o teatro de sombras, podemos apreciar de manera concreta lo que son las transformaciones isomórficas, en este caso la semejanza. Si puedes observar, cada una de las figuras mantiene su forma original, simplemente que aumenta de tamaño. Mientras más acercamos las figuras a la fuente de luz o viceversa, mientras más acercamos la fuente de luz a las figuras, estas van tomando un tamaño más grande. Si nos alejamos, ellas van entonces reduciendo su tamaño hasta hacerse inclusive un poco difusas. Así que si recuerdas este juego, tú como adulto, tú como estudiante, recuerda también que allí se usan mucho las transformaciones isomórficas. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.